Antes de comenzar a hablar sobre la potestad sancionadora que tiene el Tribunal de Contrataciones del Estado, tenemos que tomar en cuenta de que el Estado en general tiene siempre una potestad facultativa que permite reprimir ciertas conductas calificadas como infracciones por la ley o la normativa, ¿no? En este caso también puede ser el reglamento. Bien, en este caso, el Estado, bajo su jus imperium, el imperio de la ley, permite, como les había señalado, reprimir ciertas conductas que afecten el libre funcionamiento de la administración pública, ¿no? En este caso, estamos frente a un procedimiento o a un proceso de contratación pública que tiene que cumplir con los requisitos y los requerimientos mínimos que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Entonces, frente a conductas que puedan de alguna manera perturbar o de alguna manera no volverlo eficaz este procedimiento, es que el tribunal o la ley le faculta al tribunal a reprimir estas normativas. Ahora, estas facultades están sustentadas en normativa, en base legal. En este caso es la ley 3022.5, bueno, el texto único ordenado de la ley 3022.5, que es la que está vigente actualmente, y su reglamento, que ya ha sido modificado últimamente con una normativa del 2020, precisamente, vigente desde el 1 de junio pasado, de julio pasado, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de hablar de potestad sancionadora, hablamos de una demostración de que la entidad o las entidades, el Estado en general, tiene un poder facultativo en base a su jus imperium para poder sancionar o reprimir aquellas conductas que previamente la normativa ha calificado como infracciones, etcétera, ¿no? La potestad sancionadora del tribunal es una consecuencia, es una rama, es una rama del derecho sancionador, ¿no? Y nosotros lo hemos reflejado principalmente en el derecho penal, ¿no? El derecho penal también es igual que el derecho administrativo, claro, con diferentes matices que hoy lo vamos a diferenciar, ¿no? El derecho penal busca proteger bienes jurídicos que han sido recogidos en el Código Penal, pero bajo la misma lógica, ante la comisión de un delito, se impone una pena o una medida alternativa, ¿no? Igual sucede con el Tribunal de Contrataciones del Estado. Lo que busca el tribunal es cautelar el correcto funcionamiento del proceso de contratación pública y ante alguna conducta que la norma, la ley o el reglamento advierte de que no se está cumpliendo con los fines de la normativa o del proceso de contratación pública, o que de alguna manera ciertas conductas permitan advertir que pueda ocurrir, no es necesario que el daño se concretice, sino que pueda ocurrir una eventual deficiencia en este procedimiento. Entonces, tenemos básicamente como ejemplo de potestad sancionadora dentro del Estado en general, por ejemplo, el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Precisamente en este último, en el derecho administrativo sancionador, es que nos vamos a enfocar, porque aquí vamos a ver la potestad sancionadora que tiene el Tribunal de Contrataciones, ¿ya? Y el Tribunal de Contrataciones tiene esta potestad sancionadora en función, ya hemos dicho, de la Ley de Contrataciones del Estado, el tubo de la Ley 3022.5 y su reglamento. En este caso, como ven proyectado ahí en su pantalla, estamos frente a los artículos 50 y 59 de la ley, quienes expresamente otorgan o hacen mención del otorgamiento de facultades delegadas de carácter exclusiva para que el tribunal reprima estas conductas. Ahí hemos visto, por ejemplo, en el artículo 50 que el tribunal va a sancionar a quienes, a proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñen como residente o supervisor de obra. Esta última parte de los profesionales es algo novedoso dentro de la norma porque antes no sucedía eso, ¿no? Antes no sucedía eso y entonces con las últimas modificatorias que se han dado se han incluido también estas
sujetos pasibles de sanción, ¿no? Ahora, incluso estas sanciones se van a imponer, cabe precisar, cuando estamos frente a contrataciones por debajo de las 8 UIT. Esto precisamente forma parte de las actividades de supervisión que el OCE realiza a las contrataciones que están excluidas del ámbito de aplicación de la ley, ¿no? Y eso lo podemos determinar en el artículo 5 de la norma. Bien, y dentro del artículo 59 de la misma ley 3022.5 también encontramos algún alcance normativo que da sustento a la labor que realiza el Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿En qué sentido? En el que lo señala como un órgano resolutivo, ¿no? Un órgano resolutivo que forma parte de la estructura administrativa del OCE, ya lo hemos señalado, y que cuenta con plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Esto es muy importante, ¿no? El Tribunal de Contrataciones, como todo tribunal administrativo y todo tribunal que de alguna manera es un órgano resolutivo o que resuelve controversias, en el caso de los recursos de apelación, por ejemplo, siempre es importante tener conocimiento de que estos órganos administrativos, estos entes colegiados, actúan con plena autonomía e independencia en sus funciones, ¿correcto? Entonces, partiendo de esa premisa y en concordancia con los principios que rigen toda la contratación pública, que están en el artículo 2 de la ley, es que el tribunal, podemos concluir que el tribunal cuenta con estas facultades para reprimir estas sanciones, ¿ya? Ahora, ¿a través de qué sanción, a través de qué medidas reprime estas infracciones? A través de las sanciones, ¿no? Ahora, en el artículo 59 se resume muy bien estas sanciones, ¿no? Ya vamos a avanzar poco a poco a ver el tema de las sanciones de multa, la inhabilitación temporal y la inhabilitación definitiva a los proveedores, participantes, postores, etcétera, todos los mencionados en el artículo 50 que está arriba de su diapositiva. Bien, entonces ya hemos ingresado al tema del derecho sancionador y concretamente en materia de contrataciones del Estado a lo que es la facultad sancionadora que tiene el tribunal para reprimir estas conductas, ¿no? Y dentro de esta actividad podemos determinar una serie de actuaciones que realiza el tribunal con la finalidad de determinar, primero, que ocurrió la infracción y segundo, determinar si es que corresponde imponer una sanción, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, de que yo haya determinado que concurra una infracción, pero ya no puedo imponer una sanción porque, por ejemplo, la infracción puede haber prescrito. Entonces, para evitar ese tema de determinar una infracción y no proceder a la aplicación de sanción, es que el tribunal, en libre ejercicio de sus facultades, realiza una serie de actuaciones, que ya vamos a ver más adelante también, como una línea de tiempo, es que el tribunal, al momento de iniciar este procedimiento administrativo, lo que hace es determinar la infracción y luego, posteriormente a realizar unas actividades probatorias, determina si esta infracción corresponde a aplicarle la sanción respectiva. Al respecto, cuando imponemos una sanción, cabe precisar, y ahí está señalado en la parte derecha de su diapositiva, al momento de aplicar una sanción debemos de tener en cuenta algo. Y esto es uno de los primeros criterios que vuelven nuestro procedimiento administrativo sancionador distinto al de los demás. ¿No? ¿Por qué? Porque nos escapamos un poco del texto único de la ley 27.444. Y es que la responsabilidad en materia de contrataciones del Estado es de naturaleza objetiva, ¿ya? Es de naturaleza objetiva. Claro, hay una excepción. ¿Cuándo son las excepciones? Cuando los tipos infractores admitan la posibilidad de justificar una conducta. Y eso lo podemos ver de una simple lectura al numeral 50.1 del artículo 50 de la ley 30.22.5. Entonces, partimos de una primera premisa, ¿no? El procedimiento administrativo sancionador del tribunal es un procedimiento, como todos los procedimientos que se llevan a cabo en distintos tribunales administrativos, especial, ¿no? No se olviden que acá estamos cautelando el interés público de un proceso de contratación pública, o sea, no es un proceso
que podemos equiparar a los demás procesos, sino que es un proceso especial, es un proceso en el cual cautelamos un interés público. Bien, entonces en este caso la responsabilidad es objetiva, salvo aquellos casos en que los tipos infractores, es decir, las infracciones, admitan la posibilidad de justificar una conducta. Por ejemplo, se me ocurre el tema del incumplimiento injustificado para perfeccionar el contrato, ¿no? El postor gana la buena pro y tiene que suscribir el contrato dentro de los 8 días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro, ¿no? Puede ser que el postor no llegue a suscribir el contrato, pero si ese incumplimiento guarda alguna justificación, entonces eh, podríamos liberar de responsabilidad al postor, ¿ya? Bien, seguimos dentro de la potestad sancionadora. ¿Cómo es que el Tribunal de Contrataciones toma conocimiento de hechos que pueden dar lugar a la imposición de sanción a través de qué mecanismos puede tomar conocimientos el tribunal? Bien, la norma establece principalmente 5 formas entre las cuales el tribunal puede tomar conocimiento de estos hechos, ¿no? Primero, la denuncia de la propia entidad, es decir, la entidad conoce los hechos porque es la primera que conoce los mismos, ¿no? Y lo denuncia ante el tribunal, ¿correcto? Entonces es lo más común, por así decirlo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Un contratista, al momento de la ejecución contractual, ¿no? Presenta un documento que es falso o inexacto, entonces la entidad lo que hace es comunicar de esos hechos que son indicios razonables para que el tribunal pueda iniciar todos los actos probatorios. Segundo, está la denuncia de un tercero, ¿no? También es común que una tercera persona, un tercero administrado, pueda realizar actos de investigación por cuenta propia y pueda comunicar estos hechos al tribunal, ¿ya? En tercer lugar está la petición motivada de otros órganos del OCE, ¿no? Es cuando existe un pedido expreso, motivado de otros órganos del OCE para que el tribunal tome conocimiento de estos hechos y pueda determinar si existe o no una infracción para sancionar. Bien, ahora, dentro de la petición motivada de otros órganos del OCE, por ejemplo, puede ser cuando yo interpongo una denuncia ante la Dirección de Gestión de Riesgos del OCE, ¿no? Puedo interponer yo una denuncia ante puedo poner yo una denuncia ante una inconducta de uno de los contratistas o postores, y recién ahí es que la Dirección de Gestión de Riesgos del OCE va a determinar si es que se cometió o hay indicios de la comisión de infracción, entonces lo va a comunicar al tribunal. Luego, la petición motivada de otras entidades públicas. ¿Cuándo determinamos que existe una petición motivada de otras entidades públicas? Por ejemplo, la Contraloría, ¿no? Es una entidad pública ajena a una entidad pública que convoca, ¿ya? Y que con motivo de las acciones de fiscalización o supervisión puede determinar algún indicio que exista para determinar la imposición de una sanción. Y finalmente también puede ser de oficio, es decir, el tribunal de oficio puede determinar algún tipo de indicio razonable que justifique el inicio de un procedimiento de sancionador, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos hasta 5 modos, formas de que el tribunal tome conocimiento de los hechos y pueda dar lugar a la imposición de sanción. La denuncia de la entidad, la denuncia de un tercero, la petición motivada y la petición de otras entidades, también de oficio. Dentro de las infracciones, continuando ya con el análisis del procedimiento administrativo, tenemos una serie de infracciones, ¿no? Como es desistirse o retirar injustificadamente su oferta, incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato, contratar con el Estado estando impedido para ello, subcontratar prestaciones sin autorización de la entidad o en un porcentaje mayor al permitido por el reglamento, o cuando el subcontratista no cuente con inscripción vigente en el RNP o esté impedido o inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. Luego tenemos el incumplimiento en la obligación de prestar servicios a tiempo completo como residente o supervisor de obra, salvo en aquellos casos en que la normativa lo permita, ocasionar la entidad que la entidad resuelva el contrato.
estas infracciones son muy frecuentes en el tribunal. Y también tenemos el no proceder al saneamiento por vicios ocultos, ¿no? ¿Ya? Seguimos. También dentro del literal H del artículo 50 tenemos el negarse injustificadamente. Por ejemplo, este es un claro ejemplo de la responsabilidad subjetiva de la que estábamos hablando hace unos momentos, ¿no? El negarse injustificadamente a cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, ¿ya? Literal I, otra infracción muy frecuente en el tribunal es presentar información inexacta a las entidades, al tribunal, al Registro Nacional de Proveedores, al OCE o a Prucompras, ¿no? Luego en el literal J tenemos la presentación de documentos falsos o adulterados a las entidades, al tribunal, al RNP, al OCE o a la Central de Compras Públicas, Prucompras, ¿no? También esta presentación de documentos falsos o adulterados es una infracción muy frecuente que se ve en el tribunal. Y ojo con esto, ¿eh? En cuanto al literal J, que es la presentación de documentos falsos o adulterados, hay un tema especial, porque esto, aparte de representar una eventual comisión de un delito, es una infracción que el tribunal, o perdón, que la ley y el reglamento lo ha calificado como con una gravedad superior a las demás infracciones, debido a que el tema es grave, ¿no? O sea, afecta mucho el proceso de contratación pública, ¿no? El hecho de que presenten documentos falsos o adulterados. Ahora, por otro lado, incluso la presentación de este tipo de documentos puede traer, como ya lo han visto o lo podrán ver en otros temas, incluso la nulidad de otorgamiento de la buena pro o la nulidad de un contrato posterior, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante también. En el literal K está suscribir contratos o acuerdo marco sin contar con inscripción vigente en el RNP, o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre, en especialidades distintas o categorías distintas. En el L tenemos perfeccionar el contrato, luego notificar en él se hace la suspensión. Ojo que cuando hablamos de suspensión, hablamos, por ejemplo, de la interposición de un recurso de apelación, ¿no? En el literal M, formular fichas técnicas o estudios de preinversión o expedientes técnicos con omisiones, deficiencias o información equivocada. Y finalmente, en el literal N, presentar cuestionamientos maliciosos al pliego de absolución de consultas y observaciones. Entonces, tenemos de manera rápida la estructura de todas estas infracciones administrativas. Ojo que estas infracciones están debidamente tipificadas, normadas, en el numeral 50.1 del artículo 50 de la ley. Entonces, de alguna manera, este es un respaldo normativo legal que la norma le otorga al tribunal para que pueda identificar estas conductas y posteriormente determinar si corresponde o no una sanción. Precisamente respecto a esta este segundo momento, recuerden estos momentos que estamos señalando, ¿no? Determinación de infracción, ¿correcto? Ya hemos visto cuáles son las infracciones. Y el segundo momento es la aplicación de una sanción, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ir. ¿Qué sanciones impone el Tribunal de Contrataciones? Hasta antes de la emisión de la Ley 30/22/5 teníamos las inhabilitaciones temporales o inhabilitaciones y las inhabilitaciones definitivas, perdón. ¿Ya? Habían dos tipos de inhabilitaciones, la temporal y la definitiva. ¿Ya? Obviamente cada una bajo sus supuestos determinados. Ahora con la emisión de la Ley 30/22/5 y sus modificatorias, se ha implementado también la sanción de multa. La sanción de multa aplicable a aquellas infracciones que la norma ha calificado como leves, por así decirlo, ¿no? Es decir, en el cual el daño ocasionado a la entidad o al interés público no es muy relevante, como sí sucede en las inhabilitaciones. Entonces, a partir de ya unos años, están coexistiendo tres tipos de sanciones administrativas que son las que tiene en su pantalla. Ahora, algo que precisar y está como una nota al pie de su diapositiva es que la imposición de alguna de estas sanciones de ninguna manera exime de la obligación que tiene el postor de cumplir con los contratos ya suscritos. Si yo ya suscribí como postor, si yo ya suscribí un contrato
y en el transcurso de ello soy sancionado, entonces tengo que cumplir con mi obligación de cumplir, de culminar el contrato ya suscrito. Ahora vamos a analizar brevemente cada una de estas sanciones, ¿no? En primer lugar, tenemos la sanción de multa, que se ha vuelto como una especie de una medida sancionatoria a algunas infracciones que la multa los ha, de alguna manera, ha hecho el alcance de estas infracciones en el numeral 50.4 del artículo 50 de la ley 3022.5. Es decir, si no está acá, entonces no le corresponde la aplicación de la multa en aplicación del principio de tipicidad, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es la multa? Es una sanción pecuniaria, ¿correcto? Se le aplica a los postores, contratistas que estén implicados en las infracciones previstas en los literales A, B, D, E, K, L, M y N, ¿ya? Que son las que hemos visto hace unos momentos, ¿no? Las que hemos estado hablando en estos dos diapositivas, ¿ya? Si se dan cuenta al momento de leer estas infracciones, en estos literales, mejor dicho, podemos concluir de que no se refieren a las infracciones más graves, ¿ya? Ahora, una infracción de alguna manera incluye un elemento perjudicial que ataca al sistema de contratación pública. Pero, no obstante ello, esos son los que de alguna manera son menos gravosos, por así decirlo, ¿ya? Bien, y esta sanción de multa también es aplicable a las entidades cuando éstas actúan como proveedores conforme a ley. Ojo, nosotros partimos de la premisa de que el tribunal sanciona a los postores, a los proveedores, a los contratistas, a los subcontratistas y a aquellos profesionales que actúen como residente o supervisor, ¿no? Ahora, pero no obstante ello, el tribunal también puede sancionar a una entidad, siempre y cuando esta entidad haya actuado como proveedor del Estado. ¿Puede suceder eso? Sí, en algunos casos sí. ¿Por qué? Porque hay empresas del Estado que proveen al mismo Estado, ¿no? Hay empresas estatales, empresas públicas que proveen al mismo Estado. Y en estos casos, por ejemplo, se les aplicará una sanción de multa. ¿Ya? Bien, respecto al monto económico que estábamos hablando, que es la naturaleza de esta multa, es un monto no menor del 5% ni mayor al 15% de la oferta económica o del contrato, dependiendo en qué etapa estemos, ¿no? Si es en la etapa de procedimiento de selección, será la oferta, pero si ya se suscribió el contrato y estamos en la etapa de ejecución contractual, pues será el contrato, ¿ya? Ahora, cabeza puede ser inferior a una OIT, ¿ya? ¿Y por qué esta referencia? Porque hay algunos casos, y ya se ha tenido en el tribunal unos casos así, en que, por ejemplo, la multa resultaba ser un monto muy irrisorio, ¿no? Y que de alguna manera generaba todo el accionar de la administración pública en general, ¿no? Para poder determinar la infracción y el monto podría ser muy irrisorio. Por ejemplo, ¿no? Un caso emblemático en este tipo de aplicación de sanciones económicas, de multas, es que, por ejemplo, en una subasta inversa electrónica un postor se equivocó y al momento de digitar 100.000 digitó 1.000, ¿no? 1.000 soles, más o menos, su oferta última. Y como era la menor, obviamente ganó. Y él, porque obviamente se equivocó, no podría suscribir el contrato. Entonces, ahí incurrió en una infracción administrativa. Y como ustedes pueden ver, el incumplimiento injustificado de perfeccionar el contrato corresponde a aplicar una multa. Entonces, si yo considero esos 1.000 soles, el 5% de esos 1.000 soles, entre el 5 y 15%, iba a resultar un pago de una multa muy irrisorio, considerando, ¿no?, ese caso. Entonces, se puso un límite. O también existe posibilidad de que no se pueda determinar el monto de la oferta económica o del contrato, caso en el cual la multa será una sanción económica de entre 5 y 15 UITs, ¿no? Eso, no se olviden,
la multa va a ser fijada en función a la SUITE siempre y cuando no se pueda determinar el monto de la oferta económica o del contrato. Suele suceder que a veces las entidades o el mismo procedimiento no permite advertir cuál es la oferta económica del postor o del contrato o del monto del contrato, ¿no? Bueno, son casos particulares, pero si bien es cierto, la normativa se ha puesto en todos estos supuestos. Bien, ahora lo novedoso que es con esta nueva tubo de la ley 3022.5 es que hemos vuelto a retomar el camino de la medida cautelar que acompaña la multa, ¿ya? Ahora, ¿y por qué toda multa está acompañada de una medida cautelar? Principalmente para asegurarnos de que la multa sea pagada, ¿no? Sea pagada. Y es como una medida accesoria que acompaña a la sanción principal, que es la sanción de multa. Ahora, este tema de la medida cautelar es un tema, como les dije ya, un tema accesorio, pero tampoco es un tema de una medida cautelar indeterminada, sino que tiene un plazo establecido por norma. Bien, vamos a ver entonces las dos últimas ideas al respecto a la sanción de multa. Dice, la resolución de multa establece como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en procedimientos de selección, contratar Estado, en tanto no sea pagada por el infractor dentro de los 7 días hábiles siguientes de haber quedado firme la multa, ¿ya? Si no pagas después de los 7 días hábiles siguientes de confirmada o firme la sanción, ahí se va a correr la medida cautelar de suspensión de derechos. Y esta va a ser por un plazo no menor de 3 ni mayor a 18 meses. ¿Ya? Ojo que esta suspensión de la que estamos hablando no se considera para el cómputo de inhabilitación definitiva. Bien, vamos ahora a analizar la segunda sanción que tiene la Ley de Contrataciones del Estado. En este caso es la inhabilitación temporal, ¿no? ¿Qué es la inhabilitación temporal? Como su mismo nombre lo indica, es una privación transitoria de algunos derechos que tiene el postor o proveedor o contratista, etcétera, ¿ya? Ahora, esta inhabilitación temporal también será aplicable para las infracciones establecidas en los literales C, F, G, H e I del numeral 50.1 del artículo 50 de la ley, ¿correcto? Y como les había señalado, consiste en una privación determinada de los derechos del postor, del contratista, de participar en procedimientos de selección, contratar con el Estado, participar en los catálogos electrónicos. Esta inhabilitación no puede ser menor de 3 ni mayor de 36 meses, ¿ya? Pero respecto de ello, acá señala su diagrama que lo es referente a ciertas infracciones, ¿correcto? Ciertas infracciones. Ahora, por ejemplo, en el caso de presentación de documentos falsos o adulterados, como ya habíamos señalado anteriormente, esta infracción es algo especial porque además de que puede constituir un ilícito penal, también constituye una vulneración a varios principios que rigen el proceso de contratación pública, ¿no? Como el de transparencia, el de integridad, etcétera, ¿ya? Entonces, debido a la gravedad que representa la comisión de esta infracción, es que la norma ha considerado pertinente que esta infracción sea sancionada con una inhabilitación no menor de 36 ni mayor de 60 meses. En este caso específico, esa es la única infracción de todas las que tenemos en la normativa que es sancionada con un nivel superior. ¿Por qué? Bueno, ya les he dado los motivos, ¿no? Es un tema un poco por el tema de las afectaciones que genera el proceso de contratación pública. Y finalmente, respecto a esta inhabilitación temporal, señalar que, si bien es cierto, las infracciones, previstas en los literales M y N son sancionadas con multa en caso de reincidencia en estas referidas infracciones, la sanción será una de inhabilitación temporal, ¿ya? Y finalmente, respecto al tema de sanciones, vamos a ver lo que es la inhabilitación definitiva, ¿ya? Y hemos visto que estamos analizando los dos momentos que tiene el tribunal para poder aplicar su potestad sancionadora. Primero, la identificación
la verificación de la comisión de una infracción y luego la determinación de una sanción, de ser el caso, porque ya hemos visto que puede ser de que yo determine que un proveedor sea responsable de un hecho, de una infracción, pero finalmente no se le aplica sanción, ¿no? Ejemplo claro de esto puede ser la prescripción. Bien, seguimos entonces. Con este breve paréntesis, seguimos con la inhabilitación definitiva. A diferencia de la temporal, la definitiva es una privación permanente de los derechos del postor o del contratista, ¿ya? Como bien dice Cato, su diapositiva, es una privación permanente del ejercicio de derecho a participar en procedimientos de selección, contratar con el Estado o procedimientos que se llevan a cabo en el marco de los catálogos electrónicos, ¿correcto? Entonces, hay que tener bastante cuidado para poder determinar este tipo de sanción, porque es la más grave de todas, ¿correcto? Ahora, la norma, la ley, tanto la ley 3022.5 como el reglamento de la ley establecen ciertos casos en los cuales se impone esta inhabilitación definitiva. ¿Y cuáles son? Son tres. Primero, a aquel proveedor que en los últimos 4 años ya se le hubiera puesto más de 2 sanciones de inhabilitación temporal y que en conjunto sumen más de 36 meses, ¿no? A esto se le llama la reiterancia en jurisprudencia de este tribunal, ¿no? Se le denomina la reiterancia porque, si bien es cierto, el proveedor ha cometido varias infracciones, de hecho ya tiene más de 2 sanciones en los últimos 4 años y estas suman 36, aquí no se hace precisión de que la sanción sea por una infracción determinada, puede ser por cualquier infracción. Entonces, a esto nosotros, la doctrina le denomina reiterancia, criterio de reiterancia. Segundo, tenemos el criterio de reincidencia, es decir, en un mismo tipo infractor. Y en este caso hacemos referencia al tipo infractor de presentar documentos falsos o adulterados. Nuevamente, resaltamos la trascendencia que tiene dentro de la normativa el cometer una infracción de presentar documentos falsos o adulterados. No solamente porque hemos visto que va a ser sancionado en inhabilitación temporal con un rango superior a las demás infracciones, sino que tal es la importancia, su gravedad, que si lo cometes nuevamente, puedes generarte una inhabilitación de carácter definitivo. Entonces, es muy importante con esto, ¿ya? En este caso, para que se produzca esta imposición de la inhabilitación definitiva, es muy importante que la nueva infracción de presentar documentos falsos o adulterados se produzca cuando el proveedor ya haya sido previamente sancionado por este motivo. Es decir, si es que yo fui sancionado por presentar documentos falsos el 20 de julio del 2018 y me van a sancionar ahora, tengo previamente que haber sido sancionado. Es decir, la comisión de la infracción tiene que haber sido después del 20 de julio de 2018. Si no es así, no estamos frente a ese supuesto y por lo tanto no correspondería inhabilitarlo definitivamente. Y finalmente, en el numeral 3 tenemos el supuesto en el que el proveedor ya haya sido sancionado con inhabilitación definitiva. Cuando hablamos de sanciones, estamos frente a sanciones impuestas a proveedores, ¿no? Estos proveedores, opostores o contratistas pueden ser uno solo, como es la mayoría, pero también existe un número importante de consorcios, ¿no? Porque la misma norma te faculta a que tú puedas presentar tu oferta tanto de manera individual como postor o como consorcios, ¿no? Igual ese consorcio puede también suscribir sus contratos como tal consorcio, ¿correcto? Ahora, el tema es, si estamos frente a un consorcio, ¿corresponde imponer sanción a todos los consorciados? La norma te dice que correspondería, ¿no? Pero hace salvedades. Siempre y cuando exista la concurrencia en uno o más de ellos de ciertos criterios de individualización. Entonces, el tribunal, al momento de ya terminar o determinar la imposición de una sanción administrativa, sea cual fuera esta, es decir, multa, inhabilitación temporal o inhabilitación definitiva, si estoy frente a un consorcio, debo de analizar los criterios de individualización. Y la carga de la prueba, en este caso, le corresponde al mismo consorcio, es decir, el mismo consorcio, al momento de presentar sus descargos, tiene que alegar la utilización de este tipo de criterio, ¿no? En el cual, evidentemente, trato yo de
liberarme de la responsabilidad administrativa para que no se me imponga sanción a la empresa. Ahora, estos criterios, como pueden apreciar en su diapositiva, son 4. Primero, la naturaleza de la infracción. Segundo, la promesa formal de consorcio. Tercero, el contrato de consorcio. Y cuarto, el contrato suscrito con la entidad. El tema de naturaleza de la infracción está referido solo a algunas infracciones administrativas, como por ejemplo la presentación de información inexacta, y está vinculado a la naturaleza de infracción principalmente a obligaciones de carácter personal que tenga el postor o el contratista, ¿no? Es decir, la naturaleza de la infracción no siempre va a ser utilizado en todos los casos. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, y es la principal, solamente está para algunos casos de infracciones, solamente para algunos, para los literales C, de contratar estando impedido, y de presentación de información inexacta, y K, que es suscribir contratos sin contar con inscripción vigente en el RNP. ¿Ya? En el caso de la promesa formal del consorcio, sí este es muy usado porque, bueno, evidentemente todos los consorciados presentan este tipo de documentos al momento de formular su oferta. ¿Ya? Principalmente para las infracciones que han sido determinadas durante la etapa del procedimiento de selección. Igual en el contrato de consorcio, ¿no? El contrato de consorcio va a ser utilizado también frecuentemente siempre y cuando se determine de que ya existió un contrato, por ejemplo, ¿no? suscrito, en el cual se haya tenido que presentar de manera obligatoria este tipo de documento. Entonces, estos dos, promesa formal de consorcio y contrato de consorcio, podría decirse que son los criterios más utilizados por los consorciados para liberarse de la responsabilidad. Pero cabe precisar que dentro de las obligaciones que se expresan en estos documentos, debe estar claramente definido quién asume la responsabilidad y esta responsabilidad debe de estar dirigido a, de alguna manera, a sustentar la liberación de su sanción y además debe de ser un documento que guarde con las garantías de ley, ¿no? Por ejemplo, que los integrantes del consorcio hayan suscrito, que su firma esté legalizada, que sea un documento veraz, un documento verdadero, si no, se van a tener dificultades al momento de determinar la responsabilidad. Y finalmente tenemos el contrato suscrito con la entidad, ¿ya? Y que se da cuenta básicamente cuando las infracciones, cuando el proceso de contratación pública ya está en esta última fase, ¿no? Que es la etapa o la fase de ejecución contractual. Esto también sirve de criterio para sustentar una eventual individualización en el tema de los consorcios. Ojo con esto, los 4 son criterios. Los más usados son los 2, el segundo y el tercero. La naturaleza de la infracción se utiliza básicamente para los literales C, I y también el K, ¿ya? Y tiene que ver con una obligación de carácter personal del consorciado. Y el contrato suscrito con la entidad principalmente es cuando ya estamos en una fase de ejecución contractual. De otro lado, cuando ya se va a aplicar la sanción administrativa y estamos frente a la determinación de una responsabilidad, tanto para un postor que se presenta de manera individual como para los consorciados, en la eventualidad que no se haya individualizado, o para aquellos consorciados respecto a los cuales no se le aplicó este criterio por diversas razones, llegamos a una parte, casi la última de los criterios de graduación de la sanción, ¿no? Y ahí vamos a tener 7 criterios. ¿Cuáles son? La naturaleza de la infracción. No confundir naturaleza de la infracción de este criterio de graduación con la criterio de individualización. Es distinto. Acá analizamos ya la infracción administrativa que se ha cometido, ¿no? Acá la naturaleza de la infracción está restringida a 3 infracciones, es distinto. Ausencia de intencionalidad del infractor, que es básicamente cuando se analiza de alguna manera el elemento subjetivo del postor, la inexistencia o grado mínimo de daño causado a la entidad. Evidentemente, como les había manifestado, toda infracción administrativa genera un daño al proceso de contratación público y por consecuencia a la entidad. Hay que verificar hasta qué punto existe o no un daño a la entidad y de alguna manera cómo repercutió en su proceso, ¿no?
En cuarto lugar, el reconocimiento de la infracción. Ojo que este reconocimiento de la infracción tiene que ser antes de que sea detectada. Es decir, antes de que no puedes reconocer una infracción cuando ya estás presentando un descargo, ¿no? Tienes que ser antes de que sea detectada. En quinto lugar, tenemos los antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el tribunal. Evidentemente, el criterio de la reiterancia y reincidencia, o reincidencia de ser el caso, también va a ser evaluado por el tribunal al momento de imponer sanción, ¿no? La conducta procesal, es decir, si es que el postor, por ejemplo, presentó descargos, ¿no? Actuó, colaboró con la actividad probatoria del tribunal, o por ejemplo cuando el postor admite haber cometido en los descargos la infracción. Ojo que si es que admite eso va a ser conducta procesal, no va a ser reconocimiento de la infracción, ¿no? Porque el reconocimiento de la infracción es necesariamente antes de que sea esta detectada. Y finalmente, como criterio número 7, está la adopción e implementación del modelo de prevención. ¿Qué es modelo de prevención? El modelo de prevención básicamente está dirigido a que el postor, el infractor, mejor dicho, para no personalizar en un tipo de sujeto, el infractor adopta medidas para que en su interior, para que estas conductas infractoras no se vuelvan a repetir, ¿no? Y esto tiene que ser después de determinado la infracción, pero antes de impuesta la sanción. Vamos ahora a ver, una vez ya hemos visto el tema de la potestad sancionadora del tribunal, hemos visto el tema de las infracciones administrativas y hemos visto el tema de las sanciones. Ahora vamos a ver la estructura del procedimiento administrativo sancionador. Ya hemos visto criterios que vuelven nuestro procedimiento sancionador un procedimiento particular, ¿no? Un procedimiento particular y que es de alguna manera muy diferente a los demás procedimientos por cuestiones particulares, ¿no? Ahora, uno de ellos, por ejemplo, la responsabilidad objetiva de la que estábamos hablando. Otro puede ser nuestro procedimiento sancionador tal cual, porque de alguna manera se ha abandonado la fase instructora y sancionadora que antes teníamos por ser elementos que ahora nos coadyuvan a seguir manejando el procedimiento de manera debida, sin afectar el debido procedimiento porque tenemos base legal para sustentar ese procedimiento. Bien, ¿cómo es que empieza el procedimiento administrativo sancionador? Bueno, dentro del primer ítem tenemos que interpuesta la denuncia o petición motivada, ya hemos visto, ojo, que la denuncia se hace por la misma entidad o un tercero. La petición motivada se hace del mismo OCE o de entidades públicas, como por ejemplo la Contraloría, que hace un examen de auditoría y determinó algo, pues, ¿no? Quien comunica es la Contraloría, puede ser, ¿no? Es una entidad pública ajena que pide que se investigue ese tema. O una vez abierto el expediente sancionador, que se da básicamente cuando esto es de oficio, ¿no? Del mismo tribunal. Entonces, interpuesta la denuncia o petición motivada, o una vez abierto el expediente sancionador, el tribunal realiza la evaluación correspondiente, ¿no? Evidentemente tiene que verificar de que existan indicios suficientes de la presunta comisión de una infracción, ¿correcto? Y para ello se emitirá el decreto de inicio del procedimiento sancionador. Posteriormente, el tribunal puede solicitar a la entidad, información relevante o informes técnicos legales complementarios y tratándose de procedimientos de oficio, podrá requerir a las entidades un informe técnico legal para que se sustente estos hechos que de alguna manera sirvieron de sustento para abrir el procedimiento de sancionador. Si no es así, entonces lamentablemente el tribunal tendrá que optar por no sancionar, ¿no? Porque no se llegó a probar este hecho razonablemente que podría configurar una infracción. Seguimos con el tercer paso. Las entidades están obligadas a remitir la información adicional que se indique en el literal precedente que hemos estado hablando de los informes técnicos, bajo responsabilidad y apercibimiento de comunicarse a los órganos del Sistema Nacional de Control, ¿no? Ya bien sea el OSI o la Contraloría General de la República mismo, ¿no? Dependiendo también del tipo de conducta renuente que pueda adoptar la entidad. En el cuarto paso, seguimos con la contestación o sin ella de la entidad, y siempre que permanezcan o determinen la existencia de indicios razonables,
de la comisión de la infracción, se va a disponer, el tribunal dispondrá el inicio del procedimiento sancionador respectivo. ¿Correcto? En el quinto paso tenemos que cuando no suceda esto, es decir, cuando no se adviertan indicios suficientes para el inicio del procedimiento sancionador o la denuncia esté dirigida contra una persona jurídica o natural que cuente ya con una inhabilitación definitiva, el tribunal lo que hará es disponer el archivo del expediente administrativo sin perjuicio de comunicar los hechos que puedan derivar responsabilidad penal al Ministerio Público o algún otro tipo de responsabilidad en los órganos nacional de control, ¿no? El hecho de que exista o no se haya determinado la responsabilidad administrativa en el tribunal no quiere decir que no pueda determinarse la responsabilidad en otras instancias, motivo por el cual se comunicará a estos organismos para que determinen, según su criterio, si es que incurrió en delitos o en otro tipo de responsabilidad. Luego seguimos con este paso en el literal F, en el 6, que es ya cuando el procedimiento sancionador fue iniciado, ¿no? Y en este caso el tribunal notificará al proveedor para que ejerza su derecho de defensa dentro de los 10 días hábiles siguientes de la notificación, bajo apercibimiento de resolverse con la documentación contenida en el expediente. Aquí, en este momento, es que se va a pedir el uso de la palabra. Ahora, vencido este plazo para que presente sus descargos y aún si es que no fueran presentados estos, el expediente se remitirá a la sala correspondiente del tribunal. Dicha sala puede realizar de oficio todas las actuaciones necesarias para la verificación de los hechos denunciados, recabando la información necesaria, pertinente, para determinar la responsabilidad que pueda ser pasible de una sanción administrativa. Seguimos con el paso número 8, en el cual nos señala que la sala emitirá su resolución sancionadora o que declara no al lugar o de alguna manera alguna otra resolución administrativa donde determine, como hemos dicho, la existencia o no de responsabilidad administrativa, pero dentro de los 3 meses, de recibido el expediente. Ahora, este plazo se verá ampliado por 3 meses adicionales cuando se haya dispuesto la ampliación de cargos. Es decir, se pasó a sala y durante la evaluación o la verificación de los hechos que realiza la sala determina que corresponde ampliar los cargos por X razones. Puede ser que se verificó que no se debió abrir por un documento, sino por 2 más, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el plazo se ampliará por 3 meses adicionales. Y finalmente, tenemos que de no emitirse la resolución dentro de este plazo, los 3 meses, o de los 6 con la ampliación de cargos, la sala mantendrá su obligación de pronunciarse sin perjuicio de las responsabilidades que ello corresponda. Correcto. Ahora, nosotros hemos visto, nuevamente resumiendo, lo que es las infracciones administrativas, las sanciones, cómo es que el tribunal evalúa imponer una sanción determinada, y hemos visto las principales actuaciones de manera rápida, por cuestiones de tiempo, de manera rápida hemos visto las principales actuaciones del tribunal. Ahora vamos a ver, ¿el procedimiento sancionador se suspende? Sí, en algunos casos. ¿Cuándo? Principalmente la norma nos dice que en 2. Primero, cuando exista mandato judicial vigente y debidamente notificado al OCE. Ojo, que no es que porque existe un proceso judicial ya de por sí el procedimiento sancionador se va a suspender. No, el tribunal debe recibir un mandato judicial que le ordene, notificado obviamente al OCE, que le ordene suspender el procedimiento. No por el simple hecho de que un proceso judicial exista, ya de por sí determina la suspensión de mi procedimiento. Debe haber un mandato judicial, ¿ya? Y en el segundo supuesto es a solicitud de parte o de oficio cuando el tribunal considere que para la determinación de responsabilidad es necesario contar previamente con una decisión arbitral o judicial. Por ejemplo, los casos de resolución del contrato, ¿no? Tenemos casos de resolución del contrato y la norma me dice que estas resoluciones deben de estar ya firmes, consentidas. Entonces, si es que no hay evidencia de que esto haya sido así, podemos pedir información. Y, por ejemplo, si es que la resolución todavía está en el ámbito arbitral, entonces el procedimiento se suspenderá hasta que, en este caso, el árbitro comunique estos hechos, ¿no? Estos hechos, es decir, que ya se resolvió el tema en
en arbitraje y que, por lo tanto, sustentando su decisión en el laudo, siempre y cuando en el ejemplo del arbitraje, porque puede ser también proceso judicial, es que el tribunal adoptará las medidas correspondientes de acuerdo a su responsabilidad. Bien, estábamos hablando en un principio de que tenemos unos dos momentos en los cuales tenemos nosotros para un análisis de la imposición de una sanción, ¿no? Primero, tenemos la determinación de las infracciones, si es que se cometió la infracción, y luego la aplicación de la sanción. Y dijimos, ¿no? Yo puedo determinar pusimos un ejemplo, yo puedo determinar que el proveedor X haya, por ejemplo, cometido una infracción, pero no le corresponde sanción, por ejemplo, en el caso de la prescripción. Ya, venimos al tema de la prescripción, ¿no? Que la prescripción es cuando, por el transcurso del tiempo, la potestad del tribunal ya ha sido, o ya no existe, o ya no se mantiene vigente, mejor dicho. Ya no se mantiene vigente, por el transcurso del tiempo. Esta prescripción, según de conformidad con lo establecido en el texto único ordenado de la Ley 27.444, se puede solicitar a pedido de parte de los mismos administrados, o también el tribunal mismo de oficio lo puede declarar. ¿Ya? Esto antes no era así, solamente podría ser a pedido de partes, a pedido de los administrados, pero en concordancia con lo señalado, con las modificatorias de la Ley 27.444, es que también se abrió la posibilidad de que el tribunal de oficio lo declare, como en efecto hasta ahora lo viene realizando. ¿Y cuándo se declara esto? ¿Cuándo se declara la prescripción de una infracción? Con el simple hecho de constatar los plazos transcurridos, ¿no? Ojo que para constatar los plazos transcurridos debo tener en cuenta la suspensión, ¿eh? Porque a veces puedes tú tener un supuesto de prescripción, pero no te has dado cuenta que el plazo de prescripción se suspendió. Y acá están los plazos de suscripción, perdón, de prescripción que se suspenden. ¿Ya? Bien, seguimos. Entonces, ya hemos visto de que la prescripción se declara de oficio por el tribunal o a pedido de las partes. Y para poder realizar un pronunciamiento al respecto, tenemos que hacer una constatación simple de los plazos. Bien, en caso se declarara la prescripción, el tribunal podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa. Evidentemente, si la prescripción se realizó en la entidad, corresponde de que se comunique a esa entidad para que corrijan esos hechos, ¿no? Porque de alguna manera, a pesar de que se determina la responsabilidad, el tribunal está impedido de sancionar porque la infracción ya prescribió. Bien, la prescripción de las infracciones se da en dos tiempos, o hay dos periodos, ¿ya? Primero es a 3 años y es aplicable a todas las infracciones, excepto la de presentación de documentación falsa. Esta es la tercera característica, la tercera premisa que utilizamos para poder determinar que la infracción de documentación falsa o alterada es una infracción que la misma ley de la lectura de los distintos dispositivos normativos lo califica como grave, ¿ya? Ya hemos visto las dos anteriores durante las distintas diapositivas, ¿no? Entonces, la prescripción de infracciones será es de 3 años cuando hablamos de todas las infracciones, excepto documentación falsa, y 7 años cuando se trate de documentación falsa. Ahora vamos a ver el tema de la suspensión, ¿no? Yo hablaba acá de la prescripción se declara con la constatación de plazos, pero les dije también, cuando hagamos esa constatación de plazos, ojo que tenemos que tener en cuenta si es que el plazo de prescripción se suspendió o no. Bueno, ¿cuándo se suspende el plazo de prescripción? Por dos temas. Primero, con la interposición de la denuncia administrativa y ante el tribunal y hasta el vencimiento del plazo con que se cuenta para emitir la resolución, que ya hemos visto que son 3 meses. Entonces, si es que en 3 meses no se resuelve, el tribunal puede mantener el plazo para resolver, pero se va a afectar el plazo de prescripción que estamos señalando ahora. Y el segundo motivo es cuando se haya suspendido el procedimiento administrativo sancionador. Por eso es que también les hice mención a este tipo de suspensión del procedimiento administrativo sancionador, porque cuando suspendemos el procedimiento sancionador, de alguna manera también suspendemos
el plazo de prescripción. Bien, cuando ya emitimos una resolución sancionadora, lo que corresponde es para el postor, para los postores que quieran actuar este recurso impugnativo, interponer la reconsideración, ¿no? Y este recurso de reconsideración se interpone contra lo resuelto por el tribunal en un proceso sancionador. ¿Cuál es el plazo? 5 días hábiles de notificada la resolución, ¿correcto? Y el requisito de admisibilidad que tiene este recurso de reconsideración es que debe de ir acompañado con una garantía equivalente a una UIT, ¿no? Y si hay varios consorciados, también será aplicable para cada uno de ellos. Luego de la interposición del recurso de reconsideración, se remite a sala y se programa la audiencia, ¿no? ¿Cuándo es la oportunidad para poder formular esta audiencia? Es en el mismo recurso de reconsideración. Ahora, respecto a este recurso de reconsideración, la sala correspondiente, dentro del plazo de 15 días hábiles de presentado el recurso, sin observaciones o de subsanadas las observaciones al recurso, va a emitir su resolución final, ¿no? Si la resolución final se declara fundada o fundada en parte, entonces se devolverá la garantía presentada, ¿no? Por otro lado, si la resolución declara nulo el procedimiento sancionador, igual se devolverá la garantía presentada. Y finalmente, si la resolución declara infundado o improcedente el recurso de reconsideración, se ejecutará la garantía presentada. Bien, finalmente tenemos, ya luego de hacer un repaso rápido del procedimiento sancionador, tenemos la acción contencioso administrativa, ¿no? Contra las resoluciones, la acción contencioso administrativo procede contra las resoluciones que imponen sanción o aquellas que se pronuncian sobre el recurso de reconsideración contra una resolución sancionatoria, en lo que estábamos hablando en la diapositiva precedente, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el plazo? Según la ley del contencioso administrativo, el plazo será de 3 meses contados desde la notificación de la resolución impuesta, ¿no? Es decir, de esta resolución que estamos viendo, la resolución, las cuales son materia de la acción contencioso administrativo. Después de 3 meses se puede interponer esta acción contencioso administrativa. Gobierno del Perú. El Perú primero.